Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Te invitamos a ser distinto, salir de lo común, ser parte del cambio. San Ignacio University. Somos parte del futuro. Regresamos a Agárrate, vamos a conversar ahora con Rubén Chirinos, quien es el director de Meganálisis, que bueno, fuera de cámara le estaba diciendo, desde mi punto de vista es la encuestadora más confiable que hay en Venezuela desde hace algunos años y que van a quedar posicionados definitivamente como la mejor encuestadora ahora que viene la nueva Venezuela y vamos a reconstruir el país. Rubén, gracias por aceptar la invitación. Agárrate, como ves no es Patricia Poleo, pero estoy haciéndole la suplencia. Buenas noches, Roberto. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar sobre este nuevo estudio, Roberto. Bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Con qué vamos a arrancar? Bueno, rápidamente la ficha técnica del estudio, Roberto. Hablamos de un estudio flash, rápido, un flash call tracking telefónico con 1.020 personas entrevistadas sobre la base del red en Venezuela, que son 20.759.809. Básicamente para estudiar la situación actual política y social de los venezolanos. Hemos venido haciendo este formato de estudio desde los primeros días de enero y hasta ahora hemos realizado alrededor de 4 o 5 estudios casi semanal, monitoreando cómo evoluciona la población venezolana en sus pensamientos, realizado en 16 estados más importantes del país, donde se concentra el 82.25% de la población electoral y del país, con sus 32 ciudades. Un margen de error de 3.4%, nivel de confianza del 97%, método aleatorio, distribución a fijación proporcional. Se entrevistaron a personas de ambos sexos, todas las clases sociales, A, B, C, D y E. Una sola consulta por hogar, una sola persona entrevistada, y este último estudio fue realizado los días 4, 5 y 6 de febrero, Roberto. La primera pregunta de ese estudio se refiere, y como te comenté inicialmente, hemos venido realizando estudios semanales, monitoreando porque estos días son históricos y como tal hay que pulsar cómo va evolucionando y cómo se comporta el sentimiento de los venezolanos. Y sobre lo que va aconteciendo, la primera pregunta gira en torno a eso. Le preguntamos a los venezolanos, se le hizo el siguiente planteamiento. Nicolás Maduro anunció la recolección de 10 millones de firmas en Venezuela en protesta contra el gobierno de Estados Unidos y sus acciones contra su gobierno. ¿Usted firmaría en apoyo a Nicolás Maduro? 80.2% nos responde que no, Roberto. No sabe, no contesta 11.7%. Sí firmaría 8% de los venezolanos, de los que pudieran hacerlo. Estamos hablando de que sobre la base de los 20.700.000 y algo que te nombré de electores y mayores de edad, solamente alrededor de 1.600.000 personas están dispuestas voluntariamente a participar de ese proceso de recolección de firmas, lo cual es irrisorio comparado con una población electoral de poco más de 20 millones. Estamos hablando de que con respecto a lo que fue la participación real de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, hay una merma aún mayor de esa votación, que de por sí fue una elección de una muy baja participación, de alrededor de poco más del 12%. Bueno, estamos observando que apenas 1.600.000 electores o personas es una cantidad muy baja para lo que es la población nacional. Y según ustedes, Rubén, cuando hicieron el estudio para lo de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuánto fue la votación real? Estamos hablando de que en aquel momento fue alrededor del 12%, no recuerdo ahorita la fracción decimal que le seguía al 12%, poco más de cerca de los 2.400.000 electores. Y ahora sería nada más 1.600.000, ¿correcto? Ahora nada más 1.600.000. Okay. Exacto, o sea, que estamos hablando que es una merma considerable, ¿no? de lo que es el piso político, o sea, cada vez el piso es menor, que usualmente es un tope, no es un piso que se sigue desplazando hacia abajo. Ok, perfecto. En la siguiente pregunta, Roberto, sobre el mismo tema, se le preguntó a los encuestados, ¿usted cree que Maduro recogerá, y fíjate tú este planteamiento, recogerá verdaderamente
los 10 millones de firmas que anunció, o por el contrario, como dicen sus opositores, presentará firmas falsas. Presentará firmas falsas, como dicen sus opositores, 82.1% de los venezolanos. No sabe 10.3%. Sí recogerá las firmas, 7.5%, Roberto. O sea, los venezolanos ya no son esa masa manipulable, manejable o sugestionable como lo había sido hasta hace un tiempo atrás. Este es un país que se ha hecho crítico a golpes, a tropiezos y a base de engaños vividos. Entonces, para los venezolanos, las firmas que anuncie finalmente Nicolás Maduro, como recogidas al final de este proceso que inició, creo que fue el día de ayer, para los venezolanos, para el 82.1% de los venezolanos, serán firmas falsas las que presenten. Tú sabes que cuando dice Rubén que los venezolanos han aprendido a punta de golpes, etcétera, etcétera, ha sido a punta de fraudes electorales, a punta de golpes, a punta de desesperanza, incluyendo los dos bandos políticos, por poner un ejemplo muy rápido, pues el plebiscito que también se efectuó, que votaron casi 8 millones de venezolanos y la propia oposición los ignoró. Entonces siempre es importante ver que estos números no solo vienen basados en un descontento con, digamos, la tiranía genocida, sino con todo un sistema político de un status quo. Roberto, de hecho, iba a hacerte el comentario y quizás en algunos minutos te lo haga con más, lo tengo aquí hecho esa nota. Esta madurez que tú bien reseñas es una madurez producto de un cúmulo de situaciones. Es un país que ha sido engañado, una mayoría que ha sido inducida a un desaliento, a una desesperanza. Ha sido, como lo llamamos en su momento, un león intencionalmente dormido, adormecido. Pero ya antes de tocar ese tema, fíjate, te voy a hacer este planteamiento, esta siguiente pregunta que nos puede ir abriendo esa línea de pensamiento. ¿Usted cree que llegado el momento las Fuerzas Armadas Nacionales dejarán entrar al país la ayuda humanitaria? 89.4% dice no la van a dejar entrar. No sabe 6.9%. Sí la van a dejar entrar 3.6%. Aquí, y en la pregunta siguiente, Roberto, se hace un poco más allá sobre el planteamiento de la Fuerza Armada. A usted como ciudadano, ¿qué le inspiran las Fuerzas Armadas Nacionales? ¿Fan? ¿Una gran admiración y orgullo? ¿O una profunda decepción y pena? Una profunda decepción y pena, 83.6% de los venezolanos. Admiración y orgullo, 9.3%. No sabe, 7%. Este es un país que por un lado se habla de una unión cívico-militar que no existe, porque hablamos de un pueblo que está completamente distanciado de sus fuerzas armadas, porque tienen prioridades distintas. La prioridad de uno es la comida, es la medicina, la prioridad de otro es el poder. Están divorciados, no existe unión cívico-militar. Y eso en parte es uno de los eventos que ayuda a madurar a este país y ayuda a reconocer la realidad como verdadero lugar de arranque de las estrategias. Cuando tú haces mención a lo que había sido este proceso de engaños sobre el cual ha estado estribando la sociedad venezolana, tenemos que recordar que el país, por ejemplo, en los estudios que hicimos previo al 10 de enero, el 57% de los consultados no esperaba que la Asamblea Nacional asumiera el proceso de transición, el cual contaba con un respaldo ya de entrada de un 81.3% para ese momento, primeros días de enero. Y si no lo hacía la Asamblea Nacional, apoyaba que el 80.2% apoyaba que lo hiciera el Tribunal Supremo en el exilio. Sucedido el evento el 10 de enero, aún el pueblo no estaba del todo convencido, porque fue un evento titubeante, no fue un evento del todo firme. Por eso se generó una matriz y un deseo popular porque Juan Guaidó asumiese un juramento. Luego de darse esa situación que era exigida por el 81.4% de los venezolanos, como lo dijimos, se produjo un cambio, un pase de switch en cuanto a la esperanza, en cuanto al desaliento, al cual la mayoría había sido inducida de manera intencional por un status quo que tú inicialmente mencionaste, que generó una dialéctica política, una narrativa, un galimatías de eventos que generó una confusión y por ende una desesperación en una mayoría, durmiendo un león. Pero ese león se despertó el 23, pero voy a hacer una acotación rapidita. Ese león se despertó, Roberto, no dando un cheque blanco de esperanza, no señor, ese león está despierto dando una letra de cambio con una expectativa de resultados a un tiempo inmediato. No es por eso, no se puede pensar que esto tienen nuevamente
adormecido o es de fácil manipulación. Si el 23 de enero Guaidó no se juramenta, ese pueblo ese día se desborda. Ese pueblo hoy está aún expectante. Correcto, correcto, Rubén. Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, quería comentar cuando tocaste la encuesta de la Fuerza Armada, que si no me equivoco casi el 90% decía allí que están decepcionados, que no creen en la Fuerza Armada. Fíjate que históricamente en los países de Sudamérica, como por ejemplo en Paraguay con Stroessner, en Chile con Pinochet, en Argentina con Galtieri, fueron las propias Fuerzas Armadas las que llegado el momento desalojaron al dictador del poder, obviamente con el apoyo del pueblo y también cierto apoyo de la comunidad internacional. En Venezuela la gente está totalmente decepcionada de sus Fuerzas Armadas porque son narcotraficantes, son corruptos y evidentemente la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, pensamos que la salida no va a ser a través de las Fuerzas Armadas, sino de una coalición internacional que va a entrar a la fuerza y que obligará ya a rendirse a la Fuerza Armada venezolana. Eso lo quería hacer como comentario porque de verdad que llama tanto la atención como en nuestro propio territorio, en Sudamérica, salieron de tiranos con la propia Fuerza Armada, pero en Venezuela parece que no va a ser así. Ya regresamos con Rubén Chirinos de Mega Análisis en el último y final segmento de Agárrate. La mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es una certificación laboral. La certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos. Te va a beneficiar a ti o al que la solicita y a todo su grupo familiar. El mejor, sin duda alguna, en certificaciones laborales es Raúl Sebasco. Tiene más de 25 años de experiencia. Todos los abogados de inmigración lo reconocen como el mejor en este sector. Así que comunícate con Raúl Sebasco, llámalo, él tiene un número de teléfono que puedes llamar directamente desde Venezuela para que él te asesore acerca de las posibilidades que tienes de tener una certificación laboral.